Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos escuchan a través del 88.3 FM de Radio Sur desde Parque de los Patricios cuando son exactamente las 2:08 de la tarde. En Colombia estarían siendo las 12:08 de la tarde, exactamente. No hay mucha ciencia en ese cambio horario. 2 horas exactas. 2 horas exactas. Hay bastante ciencia. Bueno, Sí, hay mucha ciencia más bien. Veníamos disfrutando de un lindo clima toda la semana hasta que hoy le dio por llover. Así de sencillo. Amaneció lloviendo y justo cuando los operadores de Venga que no es pa' eso tienen que desplazarse hasta acá, cosa que complica mucho, y en este momento gente como por ejemplo Brian está totalmente empapado y además le tocó correr, ¿no? Le tocó hacer ejercicio, qué cosa tan berraca, hermano. Sí, no, la verdad es que desde esta madrugada, ¿no? Empezó a llover. Yo salí desde la madrugada a mi casa. O sea, usted vivió toda la lluvia desde que empezó. Desde que empezó, prácticamente. ¿Salió desde la madrugada o volvió a la madrugada? No, estaba fuera a la madrugada y continuó todavía en la calle y por eso llegó en esas condiciones. Y bueno, no, muy contento de estar acá con ustedes, de verle las caras como cada 8 días. Se las tiene uno que ver. Y además porque vamos a tocar un tema muy importante que se está viviendo hoy en Colombia, que es el tema de los habitantes de esa región tan del linda, Chocó, pero también tan olvidada por el gobierno nacional y por los gobiernos departamentales y locales. Bueno, lo vamos a hablar hoy y es el tema del Chocó. El Chocó, así exactamente. Cuando tenemos exactamente 9 grados de temperatura, ya vuelve a hacer frío, tenemos que volver a utilizar muchas prendas de ropa encima. Saludamos a todas las personas que a través de sus computadoras y celulares nos escuchan en cualquier parte del mundo, principalmente en ese país donde existen departamentos, como lo decía Brian, que tiene una riqueza, pero realmente incomparable, incalculable. Estamos hablando de un departamento donde dentro de su territorio conviven negros, mestizos e indígenas y además son supremamente ricos en oro, pero paradójicamente la gente se muere de hambre. En ese país llamado Colombia escuchan Venga que no es pa' eso a través de sus computadoras y celulares. Mi nombre es Alan Montenegro, sin más preámbulos, ya escuchábamos a Brian, vamos a presentar a lo que es este excelente equipo de trabajo en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Señorita Eli, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, pues un poco triste con este clima, mientras en Bogotá me dicen mis amigos que está haciendo un sol. Está haciendo un sol bastante... El sol de agosto. Delicioso. Sí, delicioso. Pues bueno, bien, yo... creo que bueno que el Chocó tiene una clase dirigente mediocre, inepta, corrupta, carente de liderazgo y bueno, desde mi perspectiva creo que es uno de los departamentos de Colombia que efectivamente pues vive a la deriva, con una crisis profunda en todos los niveles de la administración pública y bueno, la pregunta es si se vislumbra algún cambio de rumbo, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Y, por supuesto, continuamos con la bienvenida al señor Carlos. ¿Cómo lo trata el frío nuevamente? Buenas tardes a todos los oyentes de Venga que no es pa' eso, los compañeros de la mesa de trabajo. Pues a diferencia de todos ustedes, yo estoy contento. Es un día muy lindo, gris y lluvioso, medio frío, y no porque me gusten esos días. Pero usted porque está enamorado, Carlos. Sí, uno cuando está enamorado, hermano, uno ve todo lo ¿saben que no color de tanto rosa? por eso? La naturaleza es sabia. Ayer tuvimos una temperatura promedio, la máxima de 24-25 grados, un día primaveral, pero bueno, hay que regar la tierrita y bueno, afortunadamente volvió a llover, pero no se preocupen, el frío no durará mucho. Cada vez más las estaciones intermedias van a durar menos, esto por cuenta del cambio climático, cosa que también debería preocuparnos. Y respecto al tema de hoy, y de fondo esta cortina que la hemos venido escuchando durante hermosa, semanas, que es
una muestra musical, por supuesto, de esta hermosa región del Chocó. Procuraremos mostrarle a la gente que a pesar de que se haya levantado el paro, ¿sí?, esto todavía continúa, porque esa es la otra, ¿no? El boom de la noticia es el sí, el no, el sí, el no, y nos metieron en esa cuestión de decir sí o no, y ahí se define todo el país, ¿cierto? Cuando los habitantes del Chocó han dicho no a muchas cosas desde hace mucho tiempo y nadie les da bola. Exactamente. Bien, bueno, y vamos a darle la bienvenida a una persona que venía sumándose al programa, a los programas, hace parte del proyecto por supuesto, pero venía sumándose a los programas que hacíamos desde acá, desde Radio Sur, muy eventualmente, pero como hace 8 días despedimos a la compañera Pilar Quevedo, entonces en reemplazo tuvimos que hacer una búsqueda muy complicada y llegamos a la conclusión de que el mejor reemplazo era Ángela Quevedo. Señorita Ángela, bienvenida. ¿Cómo se siente ahora siendo parte ya de lo que son el programa radial de Venga que no es pa' eso? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy contenta de estarlos acompañando nuevamente. Hoy hablando de un tema sumamente importante. Vamos a hablar de la crisis del Chocó. Hablar un poco sobre cuáles fueron los alcances de este paro cívico y qué se consiguió con la negociación con el gobierno nacional, y a vislumbrar un poco el real abandono del Estado Nacional. Esto es una discusión, pese a que hay corrupción obviamente en el Chocó como lo hay en todas las zonas del país, la misma legislación colombiana la que permite que haya ese desarrollo de esa corrupción, pero aquí no se nos puede olvidar que la crisis del Chocó recae principalmente en el gobierno nacional. Exactamente, bien. Y bueno, bienvenida Ángela. Muchas gracias. De la dinastía Quevedo. De la dinastía Quevedo, exactamente. También saludamos a Luisa Hincapié, quien hoy está como auditora, ¿no? Nos está escuchando un poco, haciendo un pequeño trabajo de auditoría. Nos va a evaluar a ver qué es esta vaina, hermano, cómo es que se hace esto. Ya llegamos a un punto que contratamos auditorías internas. Exactamente. Exactamente. Que nos acompaña acá desde la cabina de Venga que nos pa' eso para conocer cómo es la experiencia radial. Saludamos también a la India, quien desde su soporte técnico es quien nos permite salir y llegar a los oídos de todos nuestros escuchantes, como lo dijo Brian en algún momento. Y empezamos, por favor, no me dejen olvidar a nadie, saludando a todas las personas que hacen parte del proyecto de Venga que no es pa' eso, como lo es Natalia Mera, Pilar Quevedo, quien desde Colombia continúa, por supuesto, haciendo parte, en ese momento nos escucha, un saludo muy especial para ella. También a Milton Muñoz, Pablo Damián Sosa, Lina Ordóñez, no me dejen olvidar a nadie más, Diego Aldana, Lina, ¿qué más? Andrea, Alexandra Trejos, Angie Suárez y todos los colaboradores de Venga que no es pa' eso. Hoy, como veníamos ya hablando, vamos a estar desarrollando el tema del Chocó, algo que titulamos durante la semana, que fue ¿por qué para el Chocó? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los culpables que llevan a esta población de este hermoso departamento de Colombia a llegar a estas instancias de parar todo el departamento? Vamos a estar atravesando por 3 ejes fundamentales el desarrollo de este programa, los cuales son el análisis de la problemática de la corrupción. Vamos a estar citando casos que van a estar señalando pues cuáles han sido este tipo de situaciones donde se ve, como siempre, estos actos de los corruptos, ¿no?, que abundan en Colombia, y las inversiones que se han hecho en el departamento y cuáles han sido de esas utilidades que se hacen, si realmente tienen algún tipo de utilidad. Vamos a conocer un poco el rol y los efectos de los grupos al margen de la ley y el ejército colombiano que hace presencia en este departamento desde hace muchísimos años, y por supuesto datos un poco más rígidos, pero así muy importantes, que lo vamos a estar conociendo de parte de Brian Hincapié, que son cifras e indicadores de desigualdad del tema del empleo, la salud y la educación. Esto es lo que vamos a estar desarrollando hoy en Venga que no es pa' eso. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos cuando son exactamente las 2:18 de la tarde.
Bueno, y de esta manera entonces regresamos cuando son exactamente las 2:21 de la tarde a lo que es el desarrollo del programa del día de hoy. ¿Por qué para el Chocó? Venga, que no es para eso. Y de inmediato vamos a darle paso a Jorge Salgado, quien es coordinador del Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido a Venga, que no es para eso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Habla Jorge Salgado desde Quibdó, capital del departamento del Chocó. Un saludo a todos los oyentes del programa, un saludo a todo el pueblo de Argentina. La comunicación no está muy buena, vamos a ver cómo nos va con el sonido. Bien, pero ahí nos escuchas bien, Jorge. ¿Tenés una buena recepción de lo que te decimos? ¿Aló? ¿Me hablabas o te hiciera una reflexión sobre la movilización que hubo en el Chocó? Bueno, te preguntaba si tenías buena recepción de audio, si nos escuchas bien. Pero bueno, empecemos entonces haciendo una reflexión sobre lo que fue la movilización en el Chocó. Vamos a intentar a ver si lo podemos hacer bien, Jorge. ¿Cómo no? El Chocó es uno de los departamentos más rezagados de Colombia. Un departamento donde tradicionalmente se ha materializado una política de las clases dominantes colombianas de discriminación, de abandono, de ultraje durante 1 o 2 siglos, y a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales, sobre todo a partir del 90, ha repercutido y ha causado una catástrofe social, porque estas políticas neoliberales han desmantelado el Estado, cosa que en regiones como el Chocó son particularmente graves por la poca fuerza del sector productivo, casi la inexistencia de industria. Solamente depende de una minería muy debilitada y de alguna extracción de recursos naturales también muy limitada. Entonces, desde el 90 hacia acá, con las políticas neoliberales, prácticamente han desaparecido una serie de instituciones públicas que permitían respirar en algo a la sociedad chocuana. Desaparecieron entidades como la empresa de licores regional, la empresa de lotería regional. Todas las sedes de los institutos nacionales o fueron suprimidas o fueron anexadas a otras, pero de manera muy debilitada, y eso ha generado que una región pues que era muy pobre, hoy en día prácticamente es una región indigente. El Chocó tiene los índices más dramáticos en pobreza extrema, en desempleo, en desnutrición, en mortalidad infantil, en mortalidad materna, y para eso súmele lo del alto costo de la vida, y eso hace que se presente una crisis humanitaria. El Chocó es una región que tiene una población predominantemente afrodescendiente, pero tiene también un importante sector indígena que está prácticamente agonizando. Hay unos 45.000 indígenas que están siendo expulsados de sus sitios tradicionales en las cabeceras de los ríos y acuden a la capital del departamento a pedir limosna y viajan a otras ciudades de departamentos vecinos a lo mismo, a pedir limosna. Es decir, prácticamente en el Chocó se vive una crisis, es casi que similar a la que se observan en los medios internacionales de casi de países en guerra. Esto es casi que un infierno. Día tras día uno recorre las calles y los amigos le piden, diga usted, $0.50 para comer algo. Son las 5 de la tarde y ni siquiera han desayunado. Eso hizo que se presentara un incidente que sirvió como detonante de la inconformidad y fue un derrumbe
en la única vía que comunica la capital del Chocó con el departamento vecino, que es el departamento de Antioquia, un derrumbe que sepultó 15 personas, con lo cual se suman 100 personas muertas en los últimos 7 años. Eso hizo que la gente se indignara y que aquí un grupo de ciudadanos conformáramos un comité cívico para realizar unas reuniones y gestar esta protesta. Bien. Esta protesta se realizó durante 8 días continuos. Se bloquearon las vías que comunican al Chocó con los departamentos vecinos, se bloquearon los puentes, se paralizó el comercio, se paralizó el transporte, se paralizó la educación, se paralizó prácticamente todo. Es un comité donde participan sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de indígenas, participa la Iglesia Católica representada en las diócesis, participan los organismos de los comerciantes, los organismos de los transportadores, participa todos los sectores sociales. Fue una movilización prácticamente unánime de una región de Colombia que le gritó al gobierno y a los sectores dominantes: no más, basta ya de ultrajes. Jorge. Hubo manifestaciones de más de 50.000, los medios nacionales calculan en 70.000, desfiles que tenían más de 5 kilómetros de largo, donde niños, ancianos, hubo manifestaciones en medio de la lluvia. El Chocó es una región muy lluviosa y tenemos unas fotos hermosísimas donde ancianos que van siendo llevados en sillas de ruedas van en medio de la tormenta, bajo paraguas, con unas velas encendidas, simbolizando la necesidad de que no se apague la llama de la vida del Chocó y exigiéndole al gobierno nacional soluciones. Este paro realmente fue algo majestuoso. Logramos arrancarle al gobierno de Juan Manuel Santos importantes recursos para apertura de vías, para pavimentación de vías, para interconexión eléctrica, porque cerca de la mitad del Chocó está por fuera de la red eléctrica, donde la gente todavía utilizan fogones de leña, todavía se alumbran con unas lámparas de petróleo que se usaban en el periodo colonial, y la gente está feliz después de estos 8 días tan tensos, tan fuertes. La gente está feliz con lo logrado. En este momento estamos terminando una reunión de evaluación y de organización sobre el proceso que viene, que es vigilar, hacer seguimiento, veeduría, control, para que lo que se firmó con el gobierno de Juan Manuel Santos se cumpla. Bien, Jorge, ¿me Estamos escuchas? muy satisfechos. Jorge. Es un triunfo. Queremos compartirlo con el resto del pueblo colombiano y con el resto del pueblo latinoamericano. Se confirma una vez más que solamente poniéndonos de pie podremos mejorar nuestras condiciones de vida. Bien, Jorge, ¿me escuchas ahí? Hola, Jorge. Sí, ¿aló? Sí, Jorge, te habla Brian Hincapié de acá de la mesa de trabajo. Contanos un poquito cuáles fueron esas banderas que se levantaron, sí, en medio del paro, y que logró sacar, digamos, a la gente de las casas para que fueran a marchar, y esas imágenes tan lindas que vimos la gente del Chocó peleando por algo que tiene casi todo el país, como lo es energía eléctrica continua. Además de eso, las necesidades básicas que están totalmente insatisfechas allá en el Chocó. Contanos un poquito de ese pliego de peticiones que hicieron ustedes. Correcto, Brian. Como usted lo expresa, las banderas de esta movilización social en el Chocó realmente no deberían ser exigidas por el pueblo. Son realmente
los programas que naturalmente cualquier Estado decente debe ejecutar al servicio de la población. Temas como vías, como energía, como salud, en ningún país del mundo debería un pueblo obligar a través de un paro que el gobierno las ejecute. Yo hablaba ahorita de cómo el Chocó tiene muy poquitas vías y son denominadas las vías de la muerte, porque son carreteras destapadas, son carreteras con unas curvas peligrosísimas, son carreteras en las cuales ocurren a menudo derrumbes y accidentes, familias enteras mueren, y a raíz del último incidente la gente terminó aumentando su indignación, y era casi pues como un punto esencial, es decir, garantizar que el gobierno aportara recursos para que estas pavimentaciones se terminen. Logramos 720.000 millones de pesos para terminar la pavimentación de estas dos vías. Igualmente, el tema de salud es un tema crítico en Colombia y allí en el Chocó. El Chocó es un departamento que tiene unos 600.000 habitantes y no tiene un hospital que aquí en Colombia se denomina de tercer nivel, es decir, un hospital de mediana complejidad con un cuerpo básico de especialistas. El Chocó no tiene eso, el Chocó tiene solo un hospital muy limitado, donde solamente hay especialistas en unas 3-4 modalidades. Es un hospital que tiene un quirófano o dos con unas condiciones deplorables. El servicio de agua potable del hospital es casi que infernal, casi escabroso. Los servicios sanitarios. Es un hospital donde prácticamente la gente dice que ir allí pues es prácticamente ir a morirse. Entonces, otra de los banderas y de los logros de esta movilización social fue comprometer al gobierno con la construcción de lo que aquí en Colombia se denomina hospital de tercer nivel en el Chocó. Le colocamos fechas en octubre del año 2017, ya debe estar construida la primera fase. Eso tiene muy contenta a la población, porque a diario la gente corre pues llorando, mirando a sus familiares agonizar en el hospital, sin recursos para pagar el transporte a las otras regiones de Colombia. Y logramos 3 hospitales de segundo nivel a 3 regiones del Chocó que están más abandonadas que la misma capital. Estos son pues puntos esenciales, ¿no? Lo mismo que la construcción de líneas de interconexión eléctrica para 11 municipios. Pues todos en el mundo entero coincidimos en que sin energía es imposible el desarrollo. La energía de por sí no es el desarrollo, pero sin ella no puede darse el desarrollo. Es una condición necesaria para el desarrollo. Entonces logramos recursos para la interconexión eléctrica, para dejar atrás esos terribles fogones de leña que están matando a todos nuestros habitantes, enfermedades pulmonares, y para que la gente pueda tener pues un soporte que permita un mínimo desarrollo económico. Jorge, ¿me escucha? Sí. Habla con Ángela Quevedo de la mesa de Venga que no es para eso. Jorge. Mucho gusto, Ángela, me encanta escucharla, la felicito. Muchas gracias, creo que nos has dado una radiografía muy importante del Chocó, de la crisis en el Chocó y de cómo ha sido este proceso de movilización. Son 6 paros cívicos que completa el Chocó, más o menos, ¿no? Desde los 70 el Chocó viene movilizándose. Es tan amable, me habla un poquito más alto, casi no le escucho. Le estaba diciendo que la radiografía que usted nos hace
del Chocó y de la movilización es muy importante, muy completa. Queríamos además preguntarte, en varias medios nacionales tú dijiste que este era un paro contra el gobierno nacional. ¿Por qué podría catalogarse contra el gobierno nacional? ¿Por qué recae toda esta crisis del Chocó principalmente sobre el gobierno de Juan Manuel Santos? Por la siguiente razón, Ángela. A pesar de que se habla de que existen 3 poderes independientes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y a pesar de que en Colombia, sobre todo desde hace unos 40 años, se repite mucho sobre descentralización administrativa y sobre autonomía regional, la realidad es que en Colombia el poder está concentrado en la rama ejecutiva, y dentro de la rama ejecutiva está concentrado en el gobierno central, y el gobierno central está concentrado prácticamente en el presidente. Colombia es un país presidencialista, es decir, es un país donde todos los recursos son acumulados y definidos directamente por el presidente por arquitectura constitucional. El Congreso dejó de tener iniciativa del gasto público, es el término que se utiliza en Colombia, desde el año 1968. Los parlamentarios no pueden definir un solo centavo para ninguna obra si no lleva la firma del presidente a través de sus ministros. Entonces, en Colombia todos los asuntos esenciales son dirigidos por el Ejecutivo y por el Ejecutivo Central, sobre todo por el presidente de la República. El Chocó tiene un gobierno regional y tiene gobiernos locales, pero podríamos decir que casi que es de fachada, porque es un gobierno regional que maneja muy pocos recursos y unos gobiernos locales que menos. En el Chocó, por ejemplo, todo este tema de vías no es definido es definido únicamente a nivel presidencial. Lo mismo ocurre con el tema de la energía, de las líneas de interconexión eléctrica. La salud del Chocó es directamente controlada por el Ministerio de Salud. Hasta el director del hospital es nombrado por el ministro de Salud porque está bajo la figura de intervención. Bien. La educación, Jorge, que existe una Secretaría de Educación departamental, pero de nombre, porque la Secretaría de Educación, que maneja los recursos que por constitución se destinan a este sector, está siendo definida por el Ministerio Nacional de Educación. Y así en todas las ramas. El tema de los ríos, que para el Chocó es muy importante, porque esta es una región pues que tiene más de 1000 ríos, es una región de agua en todos sus aspectos, también es definida por el gobierno central. Por eso todas estas peticiones buscan respuesta en el gobierno nacional, aunque también en las peticiones y en los acuerdos iban dirigidos en parte, pero en menor proporción, al gobierno regional y a los gobiernos locales. Bien, Jorge, nuevamente con Alan Montenegro. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, un poquito más duro. ¿Me escuchas bien ahí, Jorge? Sí, ya un poquito mejor. Jorge, mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos que ir a un pequeño corte, ¿sí? Lo que queremos, porque es muy importante lo que estás hablando, es que no cortes el llamado, te quedes en línea 1 minuto nada más, te lo pedimos que te quedes, y vamos a un pequeño corte y volvemos nuevamente y seguimos hablando sobre esta situación del Chocó, ¿te parece? Espero. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Varela. Bueno, y volvemos entonces, después de lo que es este corte, a seguir hablando con Jorge Salgado. Jorge, ¿ahí me escuchás? Un poquito más duro, por favor. Bueno, te decía que antes que nada, muchísimas gracias por la paciencia y por esperarnos en línea. Sí. Bueno, Jorge, te hago nuevamente
volvemos con el tema de las preguntas, el desarrollo de la situación en el Chocó. Quiero preguntarte, ¿cómo es la situación que se vive, entendiendo que en el Chocó hay presencia de grupos al margen de la ley y por supuesto que la presencia del ejército altera un poco el estado pues de ánimos de estos grupos? ¿Y cómo tiene que vivir la población civil en medio de este conflicto armado en el Chocó? Correcto. El Chocó ha sido durante siglos víctima de las políticas del gobierno, de las políticas oficiales, y a eso en los últimos 25, 30 años se ha sumado una nueva forma de victimización del Chocó, y es la ejercida por grupos armados ilegales de todo tipo. El Chocó se consideraba una región pacífica, más o menos hasta fines del 80 del siglo pasado. A partir de allí, aprovechando sus condiciones de grandes áreas selváticas de bosque tropical superhúmedo, han venido asentándose o se asentaron distintos grupos irregulares. De un lado de las guerrillas de las FARC y del ELN, 3 frentes de las FARC, 4 frentes del ELN, y a eso se suma una cantidad ya prácticamente incontable de bandas criminales. La más sanguinaria, digamos, de todas, pues fue lo que se llamó las autodefensas del Urabá, dirigidas por el tristemente famoso El Alemán. Esta fue una banda que inicialmente se sentó en el norte del Chocó, en lo que se denomina el Bajo Atrato, y posteriormente se extendió a casi todo el departamento, cometió las barbaries más inimaginables. A un líder campesino, por recordar un solo incidente, le cortaron la cabeza y jugaron fútbol con ella. Este grupo criminal controló prácticamente el gobierno regional, el gobernador y a los parlamentarios del Chocó durante un quinquenio. El gobernador hacía lo que ellos decían, financiaron la campaña del gobernador, financiaron la campaña de estos parlamentarios corruptos, parlamentarios que no se limitaron a robarse el presupuesto del Chocó, sino que acudieron a estos grupos criminales también en procura de más dinero. Afortunadamente en Colombia este tema se ventiló fuerte por parte de distintos sectores políticos democráticos, y eso obligó a que en Colombia se hiciera un proceso muy importante por la Corte Suprema de Justicia, que en el caso del Chocó pues destapó, desnudó la situación y llevó a la cárcel a estos parlamentarios y a estos gobernantes, incluyendo gobernadores y alcaldes. Entonces, el Chocó ha habido una situación muy compleja con el proceso de paz, que afortunadamente tuvo un capítulo importante en el día de ayer. Pues se va a desmontar el tema de las FARC, pero sigue pendiente el tema del ELN y de estas bandas criminales que ahora ya no se llaman autodefensas del Urabá, sino ahora tienen una serie de denominaciones, el Clan del Golfo, que los urabeños, que los rastrojos. Son grupos que viven del narcotráfico, aprovechan la posición geoestratégica privilegiada del Chocó, que es la esquina de Sudamérica. Toda la droga de Colombia, o gran parte de ella, pasa por el frente del Chocó, rumbo a Centroamérica y a los Estados Unidos,
Ya en el Chocó también se ha presentado grandes áreas de cultivos de coco. Eso ha creado una situación caótica de inseguridad permanente, de homicidios continuos, de temor, de extorsiones. En medio de ese ambiente, pues, nos toca desarrollar nuestra labor democrática. En medio de ese ambiente logramos hacer esta gran movilización que afortunadamente se realizó sin que se presentara ninguna pérdida de vida. También que no se presentara destrucción de entidades, ya que nosotros insistimos desde el principio que es muy poco lo que tenemos en el Chocó y que no podíamos destruir. Entonces, ese es más o menos el panorama que se dio en el Chocó a raíz de esta incursión de todos estos grupos violentos durante estos últimos 20 años. Bien, Jorge, muchas gracias. Con Carlos Aranzales de la mesa de trabajo, ¿me escuchas bien? Jorge. ¿Aló? ¿Sí, me escuchas bien? ¿Aló? No escucho, ¿me pueden hablar un poco más? Jorge. Jorge, ¿nos escuchas bien? ¿Aló? No escucho nada. ¿Nos escuchas ahí? ¿Aló? Jorge. ¿Jorge? Sí, ahí sí ya escuché. ¿Aló, Ángela? Sí, Jorge. Lo que pasa es que hay una interferencia. Hay una interferencia allá en donde tú estás ubicado. Pero queríamos... Sí, ya me corrí porque está saliendo la gente aquí del Comité Cívico. Me corrí aquí hacia otro piso. Queríamos finalizar... Bueno, queríamos finalizar en la entrevista contigo preguntándote brevemente, Jorge, ¿qué garantías ha dado el gobierno en esta nueva negociación del paro cívico? Y bueno, ¿y quién realmente garantiza que esos acuerdos se lleven a cabo? Me imagino que va a seguir la movilización de la gente intentando lograr que los acuerdos con el gobierno de Santos se cumplan. Muy importante la pregunta, porque la experiencia indica que el gobierno de Santos en muchas ocasiones firma compromisos con las comunidades y con frecuencia los incumple. Existen estudios de muchas universidades de centenares de acuerdos firmados como producto de movilizaciones sociales y con un porcentaje de cumplimiento muy pequeño. Nosotros incluso hemos participado en otros paros cívicos acá en el Chocó y sabemos que ello es así. Nosotros hemos colocado como garantes a los organismos de control de Colombia, la Procuraduría, la Contraloría. Tenemos como garantes a grupos de la Iglesia y involucramos también a un delegado de la Organización de Naciones Unidas que tiene oficina en la capital de Chile, una oficina relacionada con derechos humanos, quien también nos firmó los acuerdos como garante. Introducimos en el texto de los acuerdos una cláusula que introduce un carácter vinculante desde el punto de vista administrativo a los acuerdos para permitir así que se permitan acciones administrativas y penales frente a su incumplimiento. Pero en realidad el cumplimiento solamente estará garantizado por el pueblo. Por eso la reunión que estamos terminando en este momento, donde constituimos unas comisiones de veeduría y seguimiento, tenemos una matriz con todos los puntos logrados y con unos cronogramas, unas tareas que salen de estos acuerdos, que son bastantes, porque es un acuerdo que tiene más de 26 páginas. Hay muchos compromisos, y entonces, pero nosotros tenemos una batería de compañeros subdividida que van a estar pendientes. A cada compromiso le tenemos un comité de unos 10 personas que van a ser unos vigilantes
para que ello se cumpla. Si eso no se da, vamos a mantener informada a toda la comunidad para hacer un llamado a una movilización en torno a estos puntos. Por ejemplo, antes del 31 de diciembre de este año, el gobierno de Santos debe haber cancelado unos pasivos del hospital regional actual, que suman unos 37.000 millones de pesos. Si esto no se da el 31 de diciembre, en los primeros días de enero nosotros, ya es una de las decisiones que tomamos hoy, estaríamos llamando al pueblo a una movilización. Jorge, ¿me escuchas ahí? ¿Jorge? Sí, me habla un poquito más duro. Jorge, ya finalizamos entonces esta entrevista. Te agradecemos enormemente que nos hayas podido atender. Sé que están ahí reunidos en el comité cívico, pero queríamos mostrarle a la comunidad colombiana en Buenos Aires y en Argentina, visibilizar un poco esta lucha. Amable, un poquito más duro, Ángela. Queríamos visibilizar esta lucha del pueblo chocuano, a los colombianos residentes en Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar. Nos duele profundamente la situación del Chocó y estaremos atentos y quedan abiertas las puertas y los micrófonos de esta radio. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias a todo el equipo. Reitero un abrazo al pueblo argentino, de parte del pueblo chocuano y el pueblo colombiano, muy amables por hacer resonancia a nuestra lucha, y así mismo como ustedes están atentos a nuestra lucha, queremos reiterarles que desde Colombia permanentemente estamos atentos a la lucha del pueblo argentino, pueblo que nos ha enseñado mucho durante muchas décadas y que esperamos que continúen en el propósito de lograr pues nuestra liberación, nuestra soberanía económica y nuestro desarrollo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bien, escuchamos entonces a Jorge Salgado, quien nos hacía una radiografía muy profunda, muy detallada sobre la situación que van y vienen viviendo todos los habitantes de este departamento de Colombia, el Chocó, y los cuales reúnen todos los motivos, todos los argumentos para que estas personas se movilicen y únicamente reclamen lo que por constitución les merece, que es ser simplemente tratados como lo que son, como colombianos, y hacen parte de un territorio que al parecer, y así lo determinan estas circunstancias, que no existiera dentro del mapa colombiano. Lo que pasa es que, digamos, la problemática del Chocó la gente ya la conoce de tiempo atrás, pero tenemos una indiferencia terrible frente a este departamento, y hablo en general de todos los colombianos. Voy a hacer un pequeño resumen dentro de las peticiones que generaron esta protesta social. Está la salud, las vías, la educación, deportes, cultura, saneamiento básico, interconexión eléctrica, derechos humanos, política pública y fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ellos realmente no son colombianos, porque si yo tengo que empezar a protestar desde la salud hasta el fortalecimiento institucional, es porque no tengo absolutamente nada. Dentro de las cosas que nos dijo Jorge, hay o más bien se concretó una inversión de 720.000 millones de pesos para el tema de las carreteras, ¿sí? Una de 220.000 millones para Quibdó Pereira y otra de 500.000 millones para Medellín Quibdó. Y también van a ser financiados estudios para la construcción de una vía que comunique con el mar, el mantenimiento de otros tramos que ya existen. Pero ojo, porque es que esas dos vías ya hace rato están que se vienen trabajando y no se trabajaron nunca. También dentro de la salud, que es un tema crítico en el Chocó, está la construcción, o más bien la renovación del hospital San Francisco de Asís en Quibdó, y de un hospital de tercer nivel que se va a construir, que también esa promesa se viene escuchando más o menos desde el 2007, que van a construir ese hospital de tercer nivel, cosa que no tiene. Los muertos pasan en el Chocó cuando hay una persona que está muy complicada de salud por el traslado desde Quibdó a Medellín o de Quibdó a Pereira,
y como lo acabamos de decir, pues si la vía no está en buen estado, ¿cómo carajo lo van a hacer? Más adelante vamos a desarrollar cómo es que ese problema de la salud trae un enorme problema y una enorme ocasión para la corrupción. Así estamos, país. Vamos a un pequeño corte cuando son las 2:59 de la tarde y ya regresamos a esto que es Venga, que no es pa' eso. Bueno, y al sonido de lo que es esta flauta, ¿no? Es una flauta. Volvemos entonces al desarrollo de este programa que es Venga, que no es pa' eso. Cuando son exactamente las 3:08 de la tarde, vamos a entonces hacer una de las cosas que es el motivo por el cual hacemos este programa, que es darle importancia, darle el espacio a nuestros oyentes. Bien, Alan, pues hoy tenemos saludos de distintas partes de Veo, Colombia, Buenos Aires, vamos allá. Nos están siguiendo Erika Peñuela desde Bogotá, Ana María Roa desde Buenos Aires, desde la capital colombiana también Marcela González, María Victoria Rodríguez y veo por acá Mariona Lobo desde Barcelona, un saludito. Un saludo. Mariana Botero, Henao desde Bogotá. Y por acá veo también a alguien del Chocó, de una zona hermosa que se llama Chucheros, Yanensi Portocarrera, Andrés Echeverry desde Cali, Mauricio García desde Bogotá, desde Buenos Aires también nos siguen Rocío Rodríguez, Yuli Garro, Laura Chaparro y su hermana que están de visita en Buenos Aires, Fernando Quevedo desde Villao, Martín Londoño desde Buenos Aires y Jazmín Mozos Saavedra desde Buenos Aires. Perfecto, bien. Entonces volvemos a lo que es el desarrollo. Nos quedábamos un poco con este tema, Carlos, de lo que venía tocando Jorge Salgado, que la verdad que más de hacer un análisis muy preciso, es preocupante la situación que se vive en este departamento del país. Tanto es así que durante la comunicación tuvimos muchísimos problemas, pero ¿por qué? Porque es que ese es el reflejo de la inversión que se hace en este departamento. Hay 11 municipios aproximadamente de los más importantes que no tienen conexión eléctrica. De 30. De 30. Claro. Pero de los más importantes, 11 de esos no tienen interconexión eléctrica. Dijeron dentro de los acuerdos que 5 de ellos van a empezar a hacerle la infraestructura, pero es que eso es relativo. Además, tengamos en cuenta algo, la gente cuando escucha los acuerdos del gobierno frente a un paro cívico o cualquier otro tipo de paro que haya, trabajadores, campesinos, indígenas, lo que sea, siempre el gobierno nacional promete unas cifras, promete unas soluciones, pero resulta que por otro lado, ¿cierto?, tenemos unos altísimos niveles de corrupción. Antes de que se iniciaran las protestas, o cuando más bien se iniciaron las protestas, el ministro de Salud dijo, no, pero nos sorprende que la gente del Chocó esté protestando cuando el gobierno ha hecho tantas inversiones en el departamento. Entonces, decir que van a dar 500.000 millones o 220.000 millones para la construcción de hospitales o vías o restablecimiento de interconexión eléctrica es lo mismo si hay un aparato de corrupción tan enquistado. Por ejemplo, en el tema de la salud, como lo había adelantado antes, en el Hospital San Francisco de Asís, las pérdidas operativas para hace 2 años fueron del orden de los 1.200 millones de pesos. Y estos 1.200 millones de pesos corresponden a contratos, sobre todo amañados con farmacéuticas, ¿verdad?, que lo que hacen es contratar con las farmacias medicamentos de altísimo valor, por ejemplo, medicamentos para el cáncer, para el VIH, y esa contratación se firma, se desembolsa desde el gobierno nacional el dinero, y ese dinero no llega al hospital, por supuesto, no llega a los medicamentos, no llega a los enfermos, más que obvio, y se queda en el bolsillo de los corruptos. En este caso, por ejemplo, el exgobernador Efraín Palacios fue acusado en este año por celebrar contratos para que fueran entregados más de 2.200 millones de pesos. 2.200 millones de pesos que se llevó el exgobernador.
Entonces, puede que, digamos, pongámosle que sí tiene buena voluntad el gobierno nacional. ¿Cómo se garantiza que ese dinero llegue a donde debe llegar? El gran problema del Chocó, aparte del abandono del Estado, que es lo primero, ¿sí? Porque si el Estado lo abandona, no puede ser un garante ni un veedor de a dónde van los recursos. Y el segundo problema como consecuencia de esto es los altísimos grados de corrupción, que son tremendos. Entonces, en ese marco de problemáticas tenemos que salud, educación, vivienda, ¿cierto? Servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado y la electricidad no sean garantizados, porque nunca va a llegar la plata, nunca va a llegar la plata. Pues sí, Carlos, y ante la incapacidad, digamos, de la política, de intervenir, de hacer una limpieza de cómo funcionan los organismos políticos, dedicar más presupuesto a salud, educación, a mí sí que me gustaría destacar un poco el papel de las ONGs y de, bueno, pues, de otras organizaciones que de forma voluntaria deciden invertir en la educación o en los servicios del Chocó. Y, por ejemplo, hay un proyecto de cooperación internacional que está llevando a cabo, está impulsando una amiga desde Barcelona, que ella es Mariona Lobo, que es en Unguía, en Chocó, es la parte muy cerca de la frontera con Panamá. Y bueno, se trata de un proyecto que tiene como objetivo favorecer la paz, apoyando en el proceso de educación en instituciones de educación primaria y centros de infancia y familia, para aumentar el nivel académico y favorecer la convivencia escolar. Entonces, bueno, yo me quedo un poco con eso, ¿no? Es un complemento, obviamente no es la idea, pero digamos es un poco la luz al final del túnel que desgraciadamente muchas mejoras en materia de educación o servicios sociales se están llevando a cabo gracias a la voluntad de gente que tiene la empatía como para entender que es una necesidad casi humanitaria. O sea, Eli, una amiga española, catalana, está desarrollando un proyecto para educadores del Chocó. ¿Qué es esto? Ella estuvo viviendo en Colombia casi 3 años, ella era profesora de educación infantil y bueno, después de viajar varias veces al Chocó y distintas partes de Colombia, ella pues detectó esa necesidad y se le ocurrió la idea de cuando regresara otra vez a Barcelona armar todo un proyecto de voluntariado para buscar profesores desde España que quieran irse un mes, por ejemplo en agosto, para hacer un intercambio educativo y bueno, pues llevar a cabo capacitaciones en escuelas, hacer un intercambio tanto cultural como educativo, donar material escolar para mejorar el material didáctico y sobre todo pues fomentar digamos la paz y dar herramientas y capacitar a la comunidad educativa, docentes de las escuelas, pues para que digamos puedan mejorar la calidad de la enseñanza en el Chocó, en Unguía. Una cosa, Alan, digamos que es muy importante todas esas labores de cooperación de las ONGs, pero sin duda se quedan muy cortas si no hay digamos una solución de los problemas estructurales, ¿no? Si no se va a la raíz de esos problemas que tiene el país y que tiene particularmente Chocó, ¿no? Y que son, discúlpame, son la clara muestra de la ausencia del Estado. Sí, fíjense que en el Plan de Desarrollo Regional del Chocó, dentro de sus cifras de las condiciones básicas de la población, plantean que el Chocó tiene las necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje más complicado del país, ¿sí? Es de 82.8% las necesidades básicas insatisfechas del Chocó, mientras que la del país está en 45.6%. O sea, eso es un departamento que tiene carencia de servicios públicos. El 80%, lo decía ya Jorge Salgado, buena parte del territorio chocuano es un territorio bañado por miles de ríos. Y la gente no tiene una infraestructura que le permita comunicarse fácilmente y por eso ha sido un departamento bien aislado. Contémosle un poquito a los oyentes que el Chocó es una zona que desde el punto de vista del relieve y de la ubicación geográfica
está ubicado en lo que se denomina el Chocó biogeográfico. Eso es una región que comprende 3 países, Panamá, Colombia y Ecuador, ¿cierto? Sí. Ese Chocó biogeográfico, que es muy rico porque tiene, por su ubicación geográfica y porque está de un lado rodeado por la cordillera occidental, y en ese ciclo del agua el Chocó recibe, digamos, toda esa agua producto de la evaporación. Por eso es una zona muy pluviosa, una alta pluviosidad, muy húmeda y por ende muy rica. Cuando nosotros cuando recurrimos a las cifras de biodiversidad, en Colombia el Chocó es una de las regiones más biodiversas, que por eso nos catapultan en el segundo lugar en el mundo de las zonas más biodiversas del mundo, ¿cierto? De los 12 países más biodiversos, Colombia está ubicada en el segundo, y buena parte tiene que ver con esa biodiversidad del Chocó. Pero aún así se encuentra dentro de las estadísticas de pobreza más impresionantes de Colombia, ¿no? Hay un artículo por ahí que me encontré del año 2009, del año 2007, en donde se hace un paréntesis entre el pasado y el futuro, pasado o futuro del Chocó, ¿no? Sí. Escrito por Aurelio Suárez Montoya, en donde plantea cómo desde 1727 hay una explotación minera, una explotación de oro en el Chocó que puso en unas condiciones muy complicadas, muy deplorables a la población allá de ese departamento, y ha sido, digamos, un foco de lo que se llama ya hoy en día ¿cómo es que le llama Santos a eso? La inversión, la confianza inversionista, confianza inversionista. Entonces, hoy en día, Chocó es uno de los departamentos que está catalogado como esos departamentos de la confianza inversionista por las grandes cantidades de minerales, en especial el oro, que se ofertan a las multinacionales, y desde 1700, ¿cierto?, se está explotando, y hoy en día se ha profundizado mucho más esa explotación minera. Mire, y las condiciones deplorables de la población. Eso que dice Ángela es muy importante, porque digamos, en los datos económicos se puede ver por qué en los últimos años, digamos, que las cifras de pobreza extrema en el Chocó han aumentado. Jorge decía que esto es un departamento miserable, y no, digamos que no está siendo exagerado en decir eso. O sea, más del 40% de la población del Chocó se encuentra en la miseria, en la pobreza extrema. Y eso que con unas formas de medición que tiene, digamos, el DANE en Colombia, que sabemos que no revela todo. Que son dudosas. Que inclusive está por encima del promedio nacional. Está por encima del promedio nacional. Con esa medición mal hecha, aún así está por encima del promedio nacional. Bueno, además de eso, también en el promedio nacional es el departamento con la mayor tasa de analfabetismo en Colombia. ¿Ah, sí? Sí. Y fíjese que el Chocó en los 80 se dedicó a educar muchos docentes digamos, de primaria y de bachillerato, y esos docentes se fueron a muchos lugares del país. El Chocó antes educaba docentes para Colombia y hoy no tiene docentes. Es que la tasa de crecimiento más alta que tuvo el Chocó fue entre 1980 y 1990. ¿Y por qué hoy, digamos, el tema de la minería, que hace un montón de tiempo se le ha venido dando mucha importancia? Lo decía Ángela, desde la colonia le han sacado el oro al Chocó, y hoy se lo siguen sacando. Lo que pasa es que hoy el tema, digamos, de los minerales, que ha bajado bastante el precio, pues bueno, deja una crisis ahí. Además de la ley de regalías de Santos, también le quitó un montón de dinero al Chocó, ¿sí? Pero recuerda, el tema de la minería es importante porque trae problemas conjuntos. Además, claro, la minería, explotación minera ilegal, trae primero contaminación de las aguas, y como tiene miles de ríos, el Chocó es una zona que tiene una alta pluviosidad por año y por mes, se contamina mucho más rápido.
no tiene acueducto la gente, tiene que acudir a esas fuentes de agua natural y obviamente van a estar en una situación de salud bastante complicada. Y tengamos en cuenta que la minería ilegal también trae otro problema y son los actores armados que están enquistados y que no lo saca absolutamente nadie, ¿sí? Claro. Hay tres grupos identificados, él los mencionaba, uno de ellos de paramilitares, pero hay disidencias de la guerrilla que se establecieron y que se están movilizando ahora con este tema de movilizarse a las zonas de tolerancia, a las veredas estas, por el marco del acuerdo. Hay otros que se están desplazando y ocupando esas zonas que antes estaban ocupando la FARC. La cuestión es mucho más grave porque veíamos en los últimos días una noticia de que habían, digamos, manejando el tema de la minería ilegal en el Chocó, en el río Quibdó, eran unos brasileros, o sea, vienen extranjeros a apoderarse también de las riquezas naturales ilegalmente, ¿no? Sin contar los que legalmente las hacen, que son las grandes multinacionales, ¿cierto? Con todos los beneficios que el gobierno les brinda para esos temas. El Chocó es uno de los departamentos con más ríos en el país. No estoy, digamos, no sé si es el primero, Ángela debe saber más que yo, ¿sí? Y no tiene sí. Y no tiene, la mayoría de la gente no tiene agua potable, no tienen electricidad, gas natural no existe en el Chocó prácticamente. A eso quería ir. Yo tuve la oportunidad de estar en Buenaventura y en una playa, bueno, cerca, que queda a 40 minutos del puerto, que se llama Chucheros. Y yo lo que quiero decir es que muchos colombianos me sorprendió que no conocen el Pacífico, jamás viajaron al Pacífico, nunca tuvieron contacto con esas zonas del país. Y es muy difícil tener la empatía como para entender lo que está pasando si no lo vives y no lo ves con tus propios ojos. Y es lo que dice Brian, o sea, la zona donde yo estuve ni hay agua corriente, ni hay luz, no llega internet, es decir, es otro mundo totalmente distinto. Y yo creo que los colombianos y las colombianas tienen que conocer su país y la realidad y lo que está pasando, porque es como, no sé, viven alienados Fíjese, en muchas burbujas vivimos. Fíjate que uno de los grandes problemas en Colombia es el tema de la infraestructura vial. Eso es un departamento que tiene 1000 y pico de ríos, ¿cierto? Básicamente su transporte tiene que ser digamos, acuático, ¿no? Fluvial, perdón. Pero aún así es sumamente difícil moverse. Uno de los puntos que se estaba pidiendo en estas peticiones del Comité Cívico del Chocó era precisamente la construcción de la vía al mar, que les cuento a ustedes, compañeros, lleva 49 años construyéndose la vía al mar. Y nada que la termina. Y lo peor es que el Chocó es un departamento en el mar. Igual es que dejen de criticar, capaz es que la vida es muy larga y por eso no la han podido terminar. Claro, la vía de la corrupción es lo suficientemente larga como para que aleje a un departamento que está sobre la costa del mar. Esta gente sí critica, hermano. Bueno, vamos entonces, cuando son las 3:25 de la tarde, a un pequeño corte. Vamos a disfrutar de una muy bonita canción y ya regresamos en el desarrollo y entendiendo el porqué para el Chocó. Bueno, y el sonido entonces de lo que es la chonta, la gaita, la tambora, la marimba, todos estos sonidos hermosísimos de Colombia. Volvemos cuando son las 3:28 de la tarde al desarrollo del programa de Venga, que nos parece sobre el tema de por qué para el Chocó. Y para continuar con esto, vamos a darle la bienvenida al señor Henry Saravia, quien es el vicepresidente de ADEC, que es la Asociación de Educadores de Cundinamarca, y que además también en su momento realizó mucho trabajo con los educadores del Chocó y además dentro de la Secretaría de Planeación del Departamento del Chocó. Señor Henry, muy buenas tardes y bienvenido a Venga, ¿qué nos pasa? ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias y pues un saludo para todos los radioescuchas de este programa. Pues me parece muy interesante que desde Colombia podamos interactuar.
Perfecto, muchísimas gracias a usted, Henry. Henry, comenzamos esta pequeña entrevista, antes que nada también por unos temas de tiempo, quiero que nos excuse, pero queremos un poco que dentro de las respuestas tengamos la mayor cantidad de síntesis posible, ¿no? Lamentablemente el tiempo nos apremia bastante. Entonces, la primera pregunta que te queremos plantear es, después de tu experiencia en lo que fue la Secretaría de Planeación del Chocó, ¿qué tipo de casos vos llegaste a conocer en donde se vio que se cometieron actos de corrupción en el departamento del Chocó y por supuesto los recursos del departamento? Sí, yo pienso que pues el Chocó pues ha sido descuidado permanentemente por el gobierno central, igualmente los mandatarios municipales no han manejado muy bien los recursos. Recuerdo mucho cuando estuve en la subsecretaría de planeación de la burocracia que tenía yo que manejar, yo tenía a mi cargo 35 personas cuando yo podía hacer ese trabajo, por ejemplo, con 5 personas. Otro caso que recuerdo mucho en lo que tiene que ver con la parte de la corrupción nacional, yo diseñé alrededor de unos 35 acueductos urbanos y veredales. En esa época, estamos hablando de hace 32 años, y yo sabía pues que esos acueductos pues no se iban a construir, simplemente quedaban en los planos, se gastaban pues todos los recursos y no se construían, simplemente era por presentar inversiones falsas en ese tipo de cosas. Igualmente cuando estaba de una subsecretaría de planeación, trabajábamos, estuve recibiendo unos pavimentos que eran más o menos unos 80 metros, yo los recibía cada 20 metros y entonces se pagaba, firmaba para que se pagaran esos de cada 20 metros, y luego me hicieron pues pasar una cuenta como si no se hubieran pagado los cada 20 metros. Entonces, obviamente yo no quise firmar. En esa época el jefe de planeación y el alcalde estuvieron inclusive presos no solamente por estos actos, sino una serie de actos de corrupción a nivel municipal que obviamente son dirigidos por el gobierno, o eran dirigidos por el gobierno nacional, porque la burocracia no funciona aisladamente del nivel nacional. La mesa de trabajo, te queríamos preguntar, estuvimos hablando hace un momento con Jorge Salgado, es uno de los líderes del paro cívico allá en Chocó, que bueno, sabemos que no ha sido el único, sino que hace bastante tiempo se viene realizando esto cada año en el Chocó. Hemos hablado de las cifras, sabemos el tema de la corrupción, las cifras de pobreza, y digamos la gente acá en Buenos Aires, la gente que nos está escuchando, puede que le comentemos mucho de las cifras, pero contanos un poquito de lo que se vive allá cuando está en el Chocó, más allá de lo que a uno le cuentan, de lo que le pueden decir, lo que se siente ver la miseria que hay en ese departamento tan lindo de Colombia. Sí, claro, con Jorge Salgado, pues era mi jefe, mi jefe político en esa época. Nosotros casi que cada año hacíamos paros cívicos allá por uno u otro motivo. Recuerdo, hicimos una vez un paro cívico con los pensionados de mineros del Chocó, que los abandonaron también, o sea, no les pagaban sus salarios pues su pensión, y nos tocó hacer un paro, repito, de pensionados, que muchos nos dijeron en Medellín: no, ustedes están locos, ¿cómo así que van a hacer un paro de pensionados si los pensionados no tienen nada que parar? Y nosotros hicimos paralizar todo el comercio y todo el municipio de Quibdó y muchas regiones aledañas a Quibdó. Nos metimos en esa tarea porque además de que la gente chocuana tiene esa característica, en esa berraquera de pelear, porque pues en esa época hablábamos de 500 años de espera que el Chocó siempre ha estado pues a la espera de la mano del gobierno nacional, de la misma burocracia municipal, y sí, es un abandono total. Uno recorre en esa época, yo recorría los ríos, sobre todo el río San Juan, en donde explotaron todo el oro y el platino, las empresas del estadounidense, las gringas, el imperialismo norteamericano, y solamente uno ve casquetes al lado y lado de los ríos, y eso es una miseria tremenda. Igualmente los campamentos que utilizaban los gringos de esa época, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en esto con tanta riqueza minerales, la riqueza maderera, que ahora tengo entendido también la están explotando misericordiamente? O sea, el Chocó ha sufrido mucho, la población chocuana sufre mucho. La pobreza es tremenda, o sea, la gente viviendo en sus casas de madera, con la cantidad de
de malaria, porque yo por ejemplo estuve allá casi cada vez que salía hacia la región de la costa pacífica me adquiría un paludismo porque la gente se moría por paludismo. Nosotros hacíamos unas brigadas con los médicos de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, para darles una pastilla, eran 4 pastillitas, se llamaban en esa época Aralén, y con eso salvábamos muchas vidas, pero uno veía a los indígenas muriéndose simplemente por un paludismo. Entonces uno dice, ve lo que pasa en esta zona, ¿sabes? Y uno mirando ahora que estaban peleando en ese paro cívico, eso parece que el tiempo no pasara en el Chocó, o sea, siempre peleando por las mismas cosas, pero lo fundamental, repito, es esa berraquera de la gente y esa berraquera de personas, de líderes como Jorge Salgado, que siempre ha estado allí permanentemente organizando a la gente a través de, obviamente, de la emisora, de los programas de radio que también se tienen allá alternativos. Yo pienso que ha sido eso, o sea, la pujanza del chocuano es muy buena, pero pues, sus dirigentes y la dirigencia nacional, pues obviamente es un abandono total. La carretera, nosotros viajábamos de Quibdó a Medellín y nos gastábamos, podía uno gastarse 3-4 días para llegar de Quibdó a Medellín, entonces y arriesgando obviamente la vida. Es una situación, repito, lamentable, y lo que hay es que la población chocana pues seguir peleando y que siga contando con dirigentes de izquierda y con otros dirigentes, porque no solamente la izquierda, sino ya hacíamos alianzas con diferentes partidos políticos que también obviamente rechazan todo ese abandono y toda esa burocracia que solamente ha explotado y se ha robado los recursos de la población chocoana. Buenas tardes, le habla Elizabeth, un gusto. Gracias por estar acá. Buenas tardes, Elizabeth. Sí, yo quería preguntarle sobre la situación en Buenaventura. Yo no sé si podría valorar un poco, Buenaventura, digamos... Bueno, toda la zona del Pacífico. Sí, pues. toda la zona del Pacífico colombiano, que de cierta manera es preocupante, y digamos que hay algo que nosotros... realmente queremos resaltar y nos preocupa bastante, que es la inversión que se hace principalmente en educación. Ángela hace poco citaba un caso que el Chocó antes se dedicaba a formar docentes para luego distribuirlos por el país, pero que actualmente el Chocó no tiene educadores. Entonces, ¿cómo es el tema de la inversión en infraestructura para educación en el Chocó? ¿Cómo es esta situación, Henry? No, yo pienso que el problema de la infraestructura es general, o sea, inclusive acá en Bogotá, donde estoy yo actualmente, Bogotá uno encuentra infraestructura también cayéndose. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucede en este país? O sea, con los recursos de la educación. Y en el Chocó, pues ni se diga. Entonces, si aquí en Bogotá, en la capital de la República, uno encuentra escuelas cayéndose, colegios cayéndose, pues imagínate cómo es la situación en el Chocó. En el Chocó las escuelas son pues de una infraestructura, empezando pues en la época en que yo estuve allá, se diseñaban los planos desde Bogotá, y entonces eran escuelas con la misma altura de sus paredes y sus techos, que la misma que se diseñaba para Bogotá. Entonces imagínate el infierno que se vivía en un salón de clase cuando estaban diseñados para Bogotá, que es un clima frío. Y los recursos, pues obviamente en esa época que eran se manejan a través de una cuestión que se llamaba fondos educativos regionales, pues llegaban esos recursos ya, pero también esos dirigentes, los politiqueros de siempre, pues obviamente se robaban los recursos, porque hay que decirlo así, porque lo que se ha venido dando también por ciertos dirigentes apoyados por la dirigencia política sinvergüenza de este país. Entonces se robaban los recursos y obviamente no llegaba a las escuelas, no llegaba a los niños, y eso se sigue viviendo. Ahorita la ministra presentaba hace como 15, 20 días un colegio de Armando Luna, pues en las condiciones en que estaba. Se ha mostrado obviamente a través de un programa que tiene la Federación Colombiana de Educadores acá en Colombia, la situación de esas escuelas cayéndose vueltas nada, los profesores dictando clase prácticamente en pupitres ahí, a veces sobre los palos, etcétera. O sea, la situación en Quibdó es lamentable, pero en los pueblos aledaños a Quibdó y más lejanos de Quibdó, pues es una situación muy crítica a nivel de transporte, para el ingreso a las escuelas, para los desplazamientos de los maestros.
todo es un desastre, repito, desde el punto de vista educativo. En cuanto a maestros, pues yo digo una cosa, el maestro chocuano es muy buen maestro, o sea, el Chocó es una fábrica de maestros. Lo que pasa es que pues a veces también tienen que trabajar con las uñas, a veces no se les da la capacitación o para trasladar un maestro de un municipio alejado, en los pueblos bien lejanos, hay una región que se llama Piedepató, donde uno para llegar allá al pueblo como maestro tiene que buscar a un nativo para que le suba a uno pues, en su espalda y poder llegar uno a dictar las clases en la escuela. Entonces son situaciones muy lamentables, como te digo, si aquí en la capital de la República y en las costeras de la capital sufrimos con la infraestructura y con la falta de capacitación, con la falta de actualización, porque el problema también que se tiene es que a los maestros se nos capacita o se les actualicen cosas simplemente que tienen que ver con negocios del Ministerio de Educación Nacional, pero no en las necesidades que tienen los maestros con base en los entornos en que se debe desarrollar la labor pedagógica y académica. Perfecto. Henry, muchísimas gracias, la verdad, muy acertado todo este tipo de información que nos brindas y bueno, agradecemos por supuesto que hayas compartido con nosotros este espacio en Venga que no es para eso y estar preocupados de la situación que vive el Chocó actualmente, que es el repaso de muchísimos años. Muchas gracias y por supuesto que los micrófonos de Venga que no es para eso siempre van a estar abiertos para cuando los puedas llegar a necesitar. Gracias a ustedes y ojalá que el Chocó no siga no se esperen los 600 años más de espera, esperando que esta burocracia indulgente llegue a amparar pues, a una población tan abandonada con tanta riqueza que tiene tanto a nivel de sus gentes como a nivel de sus recursos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, teníamos entonces lo que nos contaba Henry Saravia, que mire, tanto Henry Saravia como Jorge Salgado y el artículo que leía Ángela Quevedo de Aurelio Suárez, lo que nos llevan es a una conclusión de que lamentablemente en pleno siglo XXI esta región del Chocó, exactamente, es como que vive en la época de la colonia. Y vamos a publicar un artículo en la página de Venga que no es para eso. Hace 62 años Gabriel García Márquez escribió sobre el abandono al Chocó cuando hacía su labor como periodista, ¿no? En el diario El Espectador. Perfecto. Vamos a nuestro último corte y ya regresamos para lo que es el cierre de esta emisión en esto que se llama Venga, que no es pa' eso. De esta manera entonces entramos nuevamente a el desarrollo del último bloque cuando son exactamente las 3:44 de la tarde en la Argentina, en Colombia, 2 horas exactamente atrás, estamos hablando de 1:44 de la tarde. ¿Qué estaría haciendo uno en Colombia hasta ahora un sábado? ¿Usted qué estaría haciendo, Carlos? Dependiendo del día. Jugando Raskinball, seguro. Sí, posiblemente. Deporte nacional. Perfecto, bien. Volvemos entonces a tirar los últimos datos. Tenemos datos, indicadores sobre los estudios, ¿no?, que se hacen en este departamento de Colombia, que a lo único que nos puede llevar es a preocuparnos. ¿Qué tipo de datos tenemos, Brian? Bueno, la pobreza extrema en el último año creció al 69%. ¿69%? Perdón. La pobreza extrema subió más del 40%. Sí. Además de eso, vemos que la cobertura del alcantarillado en el Chocó, que era de acueducto, que era lo que estábamos hablando ahora, solamente alcanza el 22,5%. ¿Sí? Y esto desde hace ya varios años. O sea, no es en el último año, no ha aumentado la cobertura en infraestructura, digamos, de acueductos en el Chocó, que nos contaba Henry que hace 30 años diseñaron unos 30 acueductos locales, veredales, que al final se quedaron ahí porque esa plata se la robaron los corruptos de siempre, ¿sí?, que ayudan a mantener. Bueno, hay que también pensar en eso, ¿no? Es que toda esta plata que se roban en el Chocó y que se la dejan robar, ¿cierto?, desde el gobierno nacional, termina siendo
una plata que se va a ver reflejada en votos también para esos mismos de arriba, del gobierno nacional. Entonces, toda esta gente que está sumida en la miseria, en la pobreza, el día de las elecciones, ¿sí? Le dan 20.000 pesos, le dan un plato de comida, un bulto de cemento, lo que sea que les den, hasta lo más mínimo, y bueno, van a ir a votar exactamente por los mismos que lo han robado. Es un círculo vicioso que se ve no solamente en el Chocó, sino en todas las regiones de Colombia. Brian y Alan, yo comentaba ahorita, bueno, me salgo un poquito del tema de las cifras, y comentaba el tema de los maestros. Hubo una época en la que el Chocó formó muchos docentes que obviamente cuando lograron digamos, posicionarse en el magisterio, tuvieron que salir de su departamento para poder tener, digamos, una mejor calidad de vida. Les cuento a los oyentes, yo el mejor profesor que he tenido en mi vida es un profesor del Chocó, Juan de Dios Cuesta, profesor de literatura y de inglés de la Normal de Villavicencio. Bueno, y esos docentes se han ido por todo el país y fueron, digamos, vinculándose a otros departamentos, pero hoy en tema de educación es terrible, la crisis de infraestructura en el Chocó en términos de todo, ¿no? Pero también de educación es bien complicado, y ya decíamos que ese es un departamento que desde el punto de vista geográfico es muy difícil el acceso. Claro. Pues imagínate entonces cómo será el acceso pues a servicios como el educativo, ¿no? Parte de las entrevistas al Comité Cívico del Chocó planteaban que los mismos campesinos muchas veces tienen que fabricarles con la madera de los bosques los asientos y los pupitres a sus hijos para poder dotar a las pequeñas infraestructuras que ellos mismos construyen, que han ido construyendo para que los profesores vayan y hagan su labor de docencia. Bien, miren, dentro de esos datos también volviendo, y como decía Ángela, si no se cubren algunas necesidades, pues imagínense, tengo un dato de las necesidades básicas. Desnutrición crónica presentada por un informe de la Gobernación del Chocó, del 18.5%. Es superior a la del promedio nacional en 2.6 y es la unidades. Es la principal, la desnutrición en los niños es la principal causa de muerte en niños del Chocó. Exactamente. Están 2 unidades también por arriba de las muertes que se presentan en La Guajira, tanto la mortalidad infantil. Esto no quiere decir que ¿qué departamento deja morir más niños o menos niños? Quiere decir que si los niños se mueren de desnutrición, de hambre crónica, ¿cierto? Porque son poblaciones de abandono total de niños de 0 a 5 años que no se les garantiza la atención médica mínima. Realmente no podemos garantizar que las próximas generaciones lleguen a un promedio de vida superior a los, 20, 25 años. Esto teniendo en cuenta el tema de desnutrición, ¿no? No hablemos del tema del empleo, que está totalmente por debajo también de la media nacional, y muchísimo menos de las cifras de desarrollo. Y algo muy importante, dentro de este aspecto geográfico que mencionaba minutos atrás Ángela, el Chocó tiene una baja fertilidad en los suelos, ¿sí? Es una zona selvática, pero no tiene suelos que permitan un cultivo masivo. Entonces, justamente, lo que hace es una explotación minera muchísimo más fácil, ¿verdad? Y que ese ha sido el foco de desarrollo del Chocó, la explotación minera. O el foco del atraso, podríamos decir también. Digo foco de desarrollo según el Estado colombiano, ¿no? Que ahí le metieron muy fuerte a eso. Pero es su misma condena. Y hay otros aspectos, por ejemplo el turismo, ¿cierto? Que tendría mucho potencial el Chocó, con un turismo bien llevado, pero que definitivamente no hay voluntad política para sacarlo. Hay soluciones para el Chocó. Hay soluciones posibles, el departamento, la geografía, la gente, la cultura lo permite, pero no hay voluntad para hacerlo. Bien, saludamos brevemente a Edwin Ospina y Rocío Izaza, quien nos escucha. Mi mamá. Rocío Izaza, la señora, la mamá, desde Villavicencio, y a Camila Vázquez. A Camila Vázquez desde Capital Federal. ¿Algún otro saludo más? Ya vamos cerrando.
Bien. A Pedro, a mi negro Pedro en Cali. Al negro Pedro. Entonces, Bueno, yo quiero saludar a mi mamá también. Un saludo a Manuela, un abrazo. Manuela, un saludo. Yo saludo a mi mamá, doña Teresa. Yo saludo a mi mamá también, no sé si me está escuchando. Bueno, yo también entonces saludo a mi mamá, la señora Tita Vargas. Bien. Y Luisa también saluda al papá. Lo saluda. Bueno, en la semana, mientras definíamos el tema que íbamos a tratar esta nueva emisión, estábamos en la disyuntiva de si los procesos de paz o qué otro tipo de tema tocábamos. Bien, decidimos entonces tocar el tema de la situación del Chocó porque en la efervescencia de los acontecimientos del país, la gente olvida, porque de esto se encargan los medios de comunicación tradicionales, olvidan las realidades de su entorno, de sus compatriotas. Y sabíamos que los medios de comunicación se iban a centrar en todo este éxtasis que generó, que por supuesto es muy bien recibido, los anuncios, el fin ya de la concreción de la firma de los acuerdos en La Habana. Pero no podríamos nosotros tampoco sumarnos a eso. Nuestra labor es informar e inquietar a todos nuestros oyentes sobre esas situaciones que se pasan muy por encima, que simplemente se nombran en los medios de comunicación tradicionales de Colombia, cuando nosotros, nuestra función fundamental, nuestra misión es realmente detallarlos, profundizar sobre ellos. Sin embargo, no dejar de decir que estamos, digamos, muy alegres, estamos muy contentos que por fin se haya hecho realidad la firma de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional, porque es muy importante que se acaben las armas y la violencia en el país para podernos enfocar en resolver los problemas estructurales como este que hoy hablamos sobre la situación del Chocó. Bien. En nombre, por supuesto, de todo el proyecto de Venga que no es para eso, si alguno está en desacuerdo, que levante la mano o se pronuncie. Por supuesto, vamos a respetar su opinión, su postura, pero saludamos alegremente, recibimos con muchísimo entusiasmo y mucha esperanza la firma de los acuerdos que se desarrollaron en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Esperamos, por supuesto, avanzar en todo esto y lo que sería el siguiente paso, que es refrendar todo lo que se acordó allá el próximo 2 de octubre, cuando se va a realizar la votación en el plebiscito sobre el sí o el no de los acuerdos que se firmaron en La Habana. Ya para finalizar, vamos a hacer lo que es nuestra ronda de conclusión, ¿no? A modo de conclusión, la rondalla que hacemos habitualmente, y lo vamos a hacer, escúchese bien, en el orden en el cual deberían de ser las cosas. ¿Usted cuál cree que debería ser ese orden, Brian? Y quizás por la izquierda. Por la izquierda, muy bien, empiece. Bueno, el tema del Chocó nos deja, y bueno, Alan lo decía, pasaron 2 acontecimientos esta semana que fueron la firma de los tratados, ¿sí?, de los acuerdos entre Colombia, el Estado colombiano, el gobierno colombiano más bien, y la guerrilla de las FARC, y ese mismo día se firmó el compromiso del gobierno con los habitantes del Chocó que estaban en paro hace 8 días. Así que casi que se quedó en el olvido que había una gente en el Chocó de que estaba armando una protesta y en el cual se está hablando toda la semana, incluso en los grandes medios de comunicación, de ese paro cívico en Chocó. Decidimos tocar eso precisamente para visibilizar esa problemática que nos deja más preocupados ahora que antes de llegar a este programa. O sea, la situación, y digamos que también esa era la intención, de que la gente se preocupara y que entendiera un poquito la situación de corrupción y de desgobierno que se vive en esta región, que además es tan linda en Colombia. Pero también nos alegra bastante de que se haya firmado pues estos acuerdos entre el gobierno y las FARC, y vamos a preparar un próximo programa, esperamos que sean en 8 días, hablando bastante de este tema para que la gente pueda entender un poquito qué es eso del plebiscito, cuáles son los acuerdos. Vamos a colgar en la página en el transcurso de la semana los acuerdos que se lograron en La Habana para que la gente los pueda ver y los pueda leer tranquilamente, pero nos alegra que estas armas hayan salido, digamos, o que vayan a salir de los campos y de las ciudades de Colombia, y que se pueda hacer política de otra forma, con unos argumentos, digamos, más fuertes que las balas.
Sí, yo creo que estamos de enhorabuena, que el Tratado de Paz en Colombia siga adelante es una noticia excelente. Sin embargo, yo quiero aterrizar y quiero volver al tema del Chocó y sobre todo pues que nuestros oyentes que nos han escuchado que tengan presente que es el departamento con mayor índice de pobreza en toda Colombia y que mientras se está discutiendo sobre el Tratado de Paz hay que tener también presente que bueno, la violación de derechos humanos en el Chocó se vive cada día y nadie habla de esa realidad y creo que tiene que estar presente en la agenda política del país y que bueno, el gobierno debe responder como una obligación, no es una cuestión de solidaridad, es cuestión de obligación y debería ser así. Bueno, yo creo que la historia del Chocó es una historia, digamos, de la debilidad que ha tenido este gobierno y los anteriores frente a la explotación minera, frente al desarrollo a la incursión de las transnacionales extractivas, de las empresas extractivas en el Chocó. Y esa ha sido la historia del Chocó, por eso no ha cambiado, por eso los datos parecieran de la época de la colonia, ¿no? Pero sin duda la movilización social y la organización de los chocuanos está llevando por un buen camino estas reivindicaciones. Esperamos que así sea. Lo decía Salgado en su momento, será con movilización nuevamente que se lograrán refrendar esos acuerdos entre el movimiento cívico en el Chocó y el gobierno nacional. Entonces esperamos que así sea y bueno, y seguiremos acompañando todas esas movilizaciones, que de una vez les anuncio que el Comité Cívico de La Guajira está anunciando un paro de La Guajira a mediados de septiembre. Además, ¿no? A ver, se nos mueren en el Chocó, se nos mueren en La Guajira. Bien, siempre he señalado, y digo siempre porque lo he pensado así, el Chocó, lo que pasa en el Chocó versus Colombia es lo que pasa en África versus el mundo. Las regiones negras son las más abandonadas, querámoslo o no, es así, y eso hace parte de un racismo cultural e institucional, porque hay que decirlo de esa manera. A los negros nadie les importa, porque no en vano las cifras que hemos tirado acá históricas se han mantenido. ¿Cómo es posible que en un país donde la población negra es todo un departamento, 90% del Chocó, no se le presta atención? Yo creo que eso hay que evaluarlo. A la gente le interesa realmente que el Chocó avance más allá del gobierno y las instituciones, que ya cada uno ha dado sus apreciaciones al respecto. Entonces, como colombianos, yo creo que deberíamos repensarnos en eso. No es, ay, pobrecita esa gente, sino es que realmente los hemos segregado con nuestra indiferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, referente a los acuerdos, hay que ver si tanta pompa, tanto espectáculo, tanta benevolencia que mostraron los negociadores, si vamos a darle las gracias a esta gente por haber hecho lo que hizo. No, es que no hay que darle las gracias, algo que debió haber pasado hace mucho tiempo y que está en deuda con el país, porque por esa misma indiferencia de no haberlo hecho hace mucho tiempo, es que el Chocó hoy muere de hambre y de miseria, La Guajira le pasa lo mismo, y ni hablar de un resto de regiones. Así que esas manifestaciones cívicas como las del Chocó siempre las vamos a reivindicar, y ojalá que ese sentir se haga también en la sociedad colombiana. Bueno, reúno y recojo todo lo que dicen mis compañeros. La única salida, como siempre, es la organización, la movilización. Es como la conclusión a la cual nos vemos obligados a llegar cada 8 días en cada emisión sobre los diferentes temas que se tocan desde Venga que no es pa' eso, y corroborar una vez más que lo que ocurre en el Chocó en este momento es la conclusión de toda la historia de estos pueblos, no solamente de Colombia sino de toda América, donde se puede uno llegar a informarse un poco más y por supuesto el no preocuparse, el no ayudar a este pueblo que lo necesita es simplemente ser una persona indiferente a la realidad de su país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de este programa. Nos escuchamos nuevamente dentro de 7 días en esto que se llama Venga, que no es pa' eso.